Cordial saludo para todos, mi nombre es Mauricio Leighton, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video lo hago para el curso de Historia Política, Social y Económica del siglo XX. Como primer aspecto estaré hablando de la Guerra de los Mil Días, cómo se produjo y sus causas. La Guerra de los Mil Días se dio entre los años de 1899 a 1901 y es el producto de los enfrentamientos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Para que esta guerra o para que este conflicto civil surgiera, dentro de la historia ocurrieron dos aspectos importantes. Uno de ellos fue que para las elecciones presidenciales de 1888 se presentó cierto fraude electoral por parte del Partido Conservador y su candidato hacia el Partido Liberal y su candidato, donde el candidato del Partido Conservador Manuel Antonio San Clemente obtuvo más del 70% de la población nacional, a diferencia del candidato del Partido Liberal, que tan solo obtuvo el 15%. Esto causó gran descontento en los simpatizantes del Partido Liberal, ya que dentro de sus conocimientos y sus parámetros estaban más que seguros de que más de la mitad o por lo menos la mitad de la población nacional era simpatizante del Partido Liberal. Eso causó descontento, causó muchos conflictos civiles dentro de las personas del Partido Liberal y del Partido Conservador. Eh, Más adelante eh, ocurrió otro suceso importante que fue el detonante para que se llevara a cabo la Guerra de los Mil Días. Ese suceso fue eh, el ascenso al poder de San Clemente, el cual era un presidente de avanzada edad, el cual llegó al poder de 84 años y debido a sus años presentaba muchos problemas de salud y tuvo que ceder su presidencia a Manuel Marroquín, el cual tenía un pensamiento muy distinto al Partido Conservador. El gobierno, el Estado, eh, le exigió a Marroquín que devolviera o que se quitara del poder y San Clemente, el anciano San Clemente, retomó su poderío. Debido a la mala administración, debido a las tomas de decisiones erróneas, equivocadas, eh, el Partido Liberal se declaró en rebelión contra el Partido Conservador. El Partido Liberal tenía claro en ese momento de que no podía obtener el poder por medios electorales o como lo conocemos legalmente, digamos. Entonces el Partido Liberal lo que hizo fue tomar armas, ¿sí? Eh, el Partido Liberal contaba con el respaldo de simpatizantes liberales de Venezuela y simpatizantes liberales de Nicaragua. Ellos se unieron y formaron una rebelión. El Partido Liberal hallaba en la rebelión la oportunidad de hacer reformas económicas y políticas que para ellos en ese momento era lo que necesitaba el país. Esta guerra se extendió a lo largo y ancho del país, provocando la muerte de más de 100.000 hombres, participantes liberales y conservadores participantes de la guerra. Dice que hubo enfrentamientos en el Cauca, en los llanos orientales y en la costa pacífica. La batalla de los Mil Días, como la conocemos hoy en día, pero que exactamente duró 1130 días. Dentro de esta guerra, dentro de este conflicto que duró más de 3 años, ocurrieron tres batallas específicas o más relevantes. Y una de ellas es la batalla de los obispos, que fue una batalla naval que ocurrió en el río Magdalena el 24 de octubre de 1899. La segunda batalla de Peralonso ocurrida los días 15 y 16 de diciembre de 1899. Y la batalla del 16 de diciembre de 1899 dice, y la batalla de Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrea
que fue el terror absoluto o fue como la batalla más sangrienta o la más terrorífica, por así decirlo, que ocurrió entre el 11 y el 25 de mayo de 1900. Eso por un lado en la historia del siglo XX. Ya he hablado un poco acerca de la Guerra de los Mil Días. Otro de los aspectos más relevantes de la historia de Colombia del siglo XX ha sido la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial afectó directamente a Colombia, principalmente en las exportaciones y la economía. Cuando se detonó el 28 de julio de 1914, la Primera Guerra Mundial, los países latinoamericanos y en el caso colombiano optaron por una posición neutral ante la disputa que se encontraba en ese momento del continente europeo, de Estados Unidos y demás. En ese momento, los principales aliados económicos de Colombia eran los países europeos. ¿Cómo afectó eso a Colombia? Por la guerra, no habían compradores, digamos, de productos nativos o productos que se daban en Colombia, ejemplo de ello el café. Entonces eso provocó una recesión en las exportaciones, principalmente del café, de las esmeraldas y de otros productos agrícolas, que principalmente era Europa quien compraba los productos. Colombia fue uno de los acompañantes o estuvo muy presente en el momento en el que Estados Unidos empezó a surgir como potencia mundial. Eso provocó el reemplazo de los mercados y de las exportaciones. Ya Colombia no exportaba para Europa en ese momento en grandes cantidades, sino que ahora lo hacía para Estados Unidos. En ese momento ocurrió una alianza entre países latinoamericanos y Estados Unidos. En el caso colombiano, se firmó un tratado donde todo lo que producía Colombia era comprado por Estados Unidos y todo lo que Colombia necesitara de Estados Unidos o que Colombia necesitara siempre prevalecía la compra de esos productos de Colombia a Estados Unidos. En el año de 1929 ocurrió algo que se le conoce como la Gran Depresión de Colombia, la cual fue un receso, sí, digámoslo como un receso económico, el cual fue causado por Estados Unidos o fue influenciado por Estados Unidos, ya que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos eran tan cercanas, eran tan estrechas, y en Estados Unidos eh, hubo un fracaso económico, una caída económica de Estados Unidos, y eso provocó que Colombia no pudiera hacer sus exportaciones hacia Estados Unidos, quien era el principal productor de lo que era el café, de lo que eran más que todo productos agrícolas. Eso provocó en Colombia eh, pues la disminución de la economía, provocó también la caída del PIB, del Precio Interno Bruto, lo cual provocó la pausa de obras públicas, también afectó el flujo de capital, el flujo de inversiones, entre otros aspectos. Esto se le conoce como, como la Gran Depresión de Colombia. Ocurrió en el año de 1929. Otro de los sucesos importantes de la historia de Colombia del siglo XX fue en el año de 1945. Hubo un hecho, el cual todos conocemos como el Bogotazo, que fueron una serie de disturbios, una serie de problemas políticos causados por el asesinato del máximo líder del Partido Liberal, que, del máximo líder del Partido Liberal de Jorge Eliezer Gaitán. La muerte de este candidato nunca se supo realmente quién fue el actor intelectual, aunque el actor material de ese asesinato fue, digamos, como aprendido por la misma población, el cual pues lo asesinaron, le hicieron muchos daños físicos, pero nunca se conoció en sí a fondo el autor intelectual del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán.
Eso provocó, como era el máximo candidato o el líder del Partido Liberal, esto provocó muchos disturbios, provocó inconformidad en las personas o en los simpatizantes del Partido Liberal, y eso llevó a cabo la violencia que se llevó entre los años de 1945 a 1958. No solamente ocurrió en Bogotá, también ocurrió en ciudades como Medellín, y en ese momento en capitales más representativas, disturbios, saqueos y demás. En lo personal no sabía, pero en los años de 1953 a 1957 Colombia tuvo una dictadura, la cual fue impuesta por el general Gustavo Rojas Pinilla. Dentro de este periodo, el general Rojas Pinilla fue pionero en la construcción de obras públicas. Entre ellas estuvo la construcción del aeropuerto El Dorado. También se construyó el ferrocarril del Magdalena, y fue un hombre dedicado más que todo como a la protección de la clase media o de la clase más vulnerable, dando incentivos de vivienda, dando incentivos para mejorar la calidad de la vida de aquellas personas en ese tiempo. Otro aspecto importante del siglo XX fue para el año de 1958 a 1974, a la cual se le conoció como la Unión Partidista del Frente Nacional, que fue la unión partidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, con la idea de derrocar la dictadura que se presentó anteriormente por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. En esta, en esta unión se dejó fuera a todos los partidos o las minorías y a los simpatizantes de izquierda. eh, Se dejó de lado, no había participación política, no había participación de la mayoría de la población conservadora. Durante el Frente Nacional hubo de cierta forma un aumento en la economía del país, pero la crisis política demostró de que esa unión bipartidista no era lo que en ese momento necesitaba el país, lo cual personas de la izquierda que fueron respaldadas eh, por regímenes como el de Cuba, eh, dentro de esta unión bipartidista surgieron grupos paramilitares y narcotraficantes. De esta manera hubo un descontento que se manifestó como una oposición política e ideológica. Surgieron grupos de oposición como el Movimiento Revolucionario Liberal, creado por López Milquensin, y la Alianza Nacional Popular, formada por el general y expresidente Rojas Pinilla. Em, dice que, dice que la influencia cubana en esas personas que tenían la inconformidad por la no participación en esa unión bipartidista por los grupos de las minorías o de la mayoría de la población. Entonces surgieron grupos de las guerrillas como el ELN y el M-19, sumándose a grupos ya existentes como las FARC y el EPL. Estos grupos buscaban, entre otras cosas, una reforma agraria para disminuir, digamos, como esa brecha o para disminuir esa diferencia social, eh, porque encontraban culpables a la unión bipartidista de esos problemas. Entonces, a raíz buscaban en el conflicto o a través de las armas el poder derrogar esa unión y poder implementar reformas diferentes. Sobre el nacimiento de las guerrillas en Colombia, no, no hay como una fecha establecida a partir de cuál tiempo empezaron a tener presencia estos grupos al margen de la ley en Colombia.
pero sus inicios están fundados en el siglo XX, con el ascenso del general Rojas Pinilla de la dictadura en ese tiempo, mucho antes en las confrontaciones de los partidos liberal y conservador, y terminaron de hacer presencia o de conformarse con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Los inicios del conflicto armado son un tema que van de la mano junto con el surgimiento de las guerrillas a causa de las guerras civiles que se fueron formando desde la historia. El conflicto armado y las guerrillas tuvieron sus orígenes a inicios del siglo XX, donde el conflicto armado empezó a recibir, como ya eran grupos organizados como las FARC, el ELN, el EP, el ELP y otras organizaciones al margen de la ley que tomaban el poder con armas, eh, todo se fue dando a raíz se desató o detonó a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ese fue como el último momento en el cual fue el motivo el cual tuvieron estas organizaciones para llevar a la conformación de estos grupos, para poder como cerrar un poquito, disminuir la brecha de desigualdad que en ese momento existía en el país. Para inicios de la década de los 50 fue como la incursión del narcotráfico en Colombia, dado que surge la Bonanza Marimbera, que era como un grupo que se dedicaba a la producción y procesamiento de la marihuana. Esto tomó gran relevancia, tomó gran fuerza en territorio colombiano, cuando el gobierno colombiano en ese momento se dio cuenta de la fortaleza que esta bonanza marimbera estaba tomando con respecto a la producción y el consumo local de ese material que ellos producían. Empezó el Estado colombiano a tomar acciones jurídicas con respecto a contrarrestar el poder de la bonanza marimbera. En ese momento, para Estados Unidos, en Estados Unidos se aprobó la dosis personal. Entonces lo que parecía en ese momento como el fin o la caída de la bonanza marimbera fue el surgimiento de un nuevo momento, de una nueva época donde se empezó a producir y se empezó a comercializar ya no solo marihuana, sino cocaína, lo cual provocó el surgimiento de los narcotraficantes. Eso ya fue más o menos para los años de 1970. Para la década de los 50 fue lo de la comercialización y el procesamiento de la marihuana. Para los años de 1970 ya fue donde estaba como en esplendor el tema del narcotráfico de la cocaína, donde ya habían capos establecidos, donde estaba el cartel de Medellín encabezado por el mundialmente conocido Pablo Escobar Gaviria, quien era el cabecilla del cartel en ese momento, que tenía la producción, que tenía las rutas de comercialización y que el principal productor es Estados Unidos. En ese momento se encontraban dos grandes carteles, el cual ya he mencionado, el cartel de Medellín encabezado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el cartel de Cali, que estaba al mando de los hermanos Rodríguez Orejuela y Luis Santa Cruz Londoño. Para ese momento el cartel de Medellín era como muy visible, cada victoria, cada cosa importante que lograban era como muy visible, era un cartel intocable por el Estado colombiano, eran ellos los que infligían el miedo, infligían el daño. Entonces en ese momento el cartel de Cali no era tan visible, pero eso no significa que no fuera tan nocivo, porque no tenía tanta visibilidad en la población, en la gente, pero cumplía con la misma función de la producción de la cocaína, su comercialización y las rutas hacia Estados Unidos.
Como último aspecto, hablaré de la Constitución de 1991, la Constitución que reemplazó la Constitución de 1886, la Constitución más antigua que tenemos hasta el momento. Con la Constitución de 1991 llevamos alrededor de 30 años en vigencia, donde ha tenido reformas a lo largo de su existencia. Uno de los aspectos más importantes en la construcción o en la ejecución de la Constitución de 1991 fue el reconocimiento de los derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y colectivos para todos y cada uno de los colombianos. Dice que se estableció la paz como un derecho y como un deber. También se permitió la creación de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de Judicatura, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Dentro de esta Constitución también se permitieron los métodos de participación ciudadana como la tutela, el plebiscito, entre otros aspectos que le permiten a la población velar y asegurar sus derechos como seres humanos y como ciudadano colombiano. Para la construcción de la Constitución de 1991 fue más que todo fuerza del pueblo. Fue el pueblo quien hacía marchas pacíficas, era el pueblo, los estudiantes de universidades públicas y privadas que no estaban de acuerdo con la Constitución del 86. Entonces eso provocó algo que en el momento se conoció como la séptima papeleta, que para las elecciones en ese momento que se iban a elegir representantes regionales, gobernadores, diputados, consejos, alcaldías y demás, habían seis papeletas, 6 tarjetones, y en ese momento se añadió la séptima papeleta, la cual era la pregunta a la ciudadanía en cuestión de que si se quería realizar una modificación de la Constitución, obteniendo más de 5 millones de votos a favor. Fue el candidato César Gaviria quien dio como el aval o quien estuvo participante de primera línea en la construcción de la Constitución de 1991. Ya como último aspecto, hablaré de cómo la historia de Colombia del siglo XX ha afectado a mi territorio, ha afectado a mi persona como ciudadano colombiano. Yo soy del departamento del Meta, nacido en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta. Muy joven me fui a vivir, como a los 2 años me fui a vivir al municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta, en zona rural. Eso fue más o menos para el año del 2004 alrededor. Yo era muy niño. A lo largo de ese momento hasta mis 15 años, aunque ya no estaban las guerrillas tan fuertes como antes de los 2000, pero aún estaba su presencia. Habían enfrentamientos dentro de la finca donde nosotros vivíamos. Se encontraba uno con paisajes llenos de terror a causa de los enfrentamientos entre guerrillas y el ejército nacional, personas muertas, desmembradas, situaciones de mucho horror, de mucha dureza en ese momento. Por eso en este momento de mi vida he decidido estudiar ciencias políticas para poder aportar un poco a la transformación del país, a tratar de subsanar un poco pues tanta guerra, tanta violencia que tanto yo como el país hemos vivido. Cuanto más mis padres, cuanto más mis abuelos, que han sido de toda la vida de esas tierras, sufrimos desplazamiento, hostigamientos por nuestras tierras. A mis padres y a mis abuelos se les cobraba a lo que se le llaman vacunas. Funciona por cabeza de ganado, es un monto de dinero.
Cuando los grupos armados de la guerrilla llegaban a nuestra casa podían disponer de lo que quisieran. Mandaban a matar por gusto, disponían de las propiedades, disponían de las cabezas de ganado para su alimentación, 40, 50 gallinas, 2, 3, 4, hasta 5 reses, y se iban. Ellos eran los que mandaban en el territorio. ¿Qué les puedo contar? Esta ha sido mi charla, mi video acerca de nuestra historia como colombianos, como ciudadanos. He vivido yo la guerra eh, de cerca. He visto, he visto los fusiles, los hombres muertos a causa de unos inclinamientos políticos que hoy en día comprendo el porqué, pero es inaudito en la guerra que aún vivimos, porque aún en este año 2023 ya no vivo en el departamento del Meta, yo vivo en el departamento del Tolima, donde es un poco menos presente las guerrillas, pero para poder ir a visitar a mis abuelos tengo que informar a las guerrillas de mi presencia en el lugar, tengo que decir eh, para qué casa voy, para qué finca voy, quiénes son mis padres, quiénes son mis familiares. Si no, entonces lo toman como un acto como un acto de prepotencia, y se han presentado casos de secuestros de jóvenes de la región. Entonces es un cáncer que estamos viviendo y que aparenta no tener un fin. Muchísimas gracias por escuchar mis palabras y nos vemos en una próxima oportunidad.